Jesús regresará, sí, y esa es una de las promesas más importantes que tenemos nosotros como cristianos. La Biblia dice además que ese regreso no será silencioso, sino que todo el mundo le verá. Y la pregunta clave es, ¿tú estás listo para esa segunda venida de Jesucristo? Hoy nos enfocaremos en hablar todos los detalles y cómo fue anunciado durante siglos y siglos atrás esta segunda venida de Cristo. No te lo pierdas. Y hoy quiero empezar con un dato curioso, porque hace unas semanas atrás yo estaba leyendo en la Biblia el libro de Jueces. Y encontré en este libro de Jueces, exactamente en Jueces 10:4, que había un gobernante que se llamaba Jair. Un juez que se llamaba Jair. Y él tenía 10 hijos. Lo curioso que vi es que este juez le compró un burro a cada uno de sus hijos. ¿Por qué este rey compraría tantos burros? O sea, ¿por qué serían burros en vez de caballos? Y empecé a investigar y resulta que en esa época los burros representaban y mostraban posición y mostraban liderazgo, también mostraban reinado, es como un reinado de paz. Es decir, había una diferencia entre tener un burro y un caballo. Si llegabas en un caballo significaba que venías en guerra, era una forma de representar guerra. Pero si tú venías en un burro, era una forma de representar liderazgo, representar paz y representar estatus, representar una posición, prácticamente representar un reinado. Y cuando Zacarías, que es el libro profético en donde se profetiza que Jesucristo viene la primera vez, él dice que Jesucristo vendría montado en un burro. Y esto para mí fue interesante porque entonces relacioné que Zacarías, en los tiempos de Zacarías, venir en un burro representaba un ser, un rey, representaba tener estatus. Y claro, cuando Jesús entra en un burro, cumpliéndose la profecía de Zacarías, esto significó entonces que no solamente era porque Jesús representaba humildad, sino que también Jesús representaba un reinado y además representaba en ese momento un reinado de paz. Esto fue muy interesante para mí conocerlo porque muchas veces nosotros cuando Jesús entró en ese burro, cabalgando ese burro, lo vemos como un significado de humildad, pero no solamente representaba humildad, sino que para Zacarías el profeta, y para que se cumpliera esa profecía a su cabalidad, mirando los tiempos en los que Zacarías hace esta profecía, se revelaba que Jesucristo entraba en un burro porque él representaba un estatus, representaba un reinado, representaba además un gobierno de paz. Y en ese momento que Jesucristo vino por primera vez, sí, efectivamente, él vino a darnos esa reconciliación, a ofrecernos esa gracia a la que hemos hablado durante todos estos tiempos en nuestro podcast sobre la gracia de Jesucristo, sobre ese regalo de salvación, sobre ese regalo de reconciliación con el Padre que Jesucristo nos dio en esa primera venida. Pero hoy nos enfocaremos en la segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Mateo 24:30. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo que dijimos en la introducción, la Biblia dice que la segunda venida de Jesucristo no será silenciosa, que esta segunda venida de Jesucristo todo el mundo le verá y reconocerá su gloria. También dice que en esta segunda venida todo el mundo se arrodillará ante él. En Apocalipsis 19:11 la Biblia dice, vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete juzga con rectitud y hace una guerra justa. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un contraste bastante claro sobre la primera venida de Jesucristo. Sí, cuando vino en humildad, paz, también representando un reinado, pero un reinado de paz, un reinado de gracia, un reinado de favor, un reinado de ese regalo que Dios nos dio para reconciliarnos con el Padre. Pero esta segunda venida, la Biblia dice que vendrá en un caballo, con autoridad, juicio y victoria. Entonces esta vez Jesucristo no vendrá solamente como un siervo, sino que Jesucristo vendrá como un rey. Y la Biblia dice que todo el mundo lo reconocerá. Todo el mundo reconocerá su presencia. Si tú lo crees o no lo crees, igual Jesucristo va a regresar y todo el mundo, creyente o no, va a ver esa gloria de Jesucristo en la tierra porque no será silencioso. Entonces, Jesucristo
prometió que regresará. Y la Biblia dice que esto no es simbólico, sino que por ejemplo en Juan 14:3 dice que cuando todo esté listo volveré para llevarlo. Es una promesa directa de Jesucristo para nosotros los que creemos en Él, para nosotros los cristianos. Entonces, ¿para qué viene Jesús otra vez? Todos nos preguntamos, o quizás tú te preguntas, ¿para qué viene Jesús otra vez? Y viene a establecer justicia, viene a juzgar con rectitud y viene a derrotar el mal y además a reinar para siempre. Y ahora yo quiero llevarlos un poquito a una historia que en la Biblia representa, es decir, representa nuestra historia. ¿Por qué? Porque hoy vamos a conectar varios puntos. Hoy vamos a conectar la Pascua, aprovechando que estamos en la celebración de la Pascua, pero también vamos a conectar la Pascua y la segunda venida de Cristo. Entonces, todo empieza en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y ellos no eran libres, eran esclavos y no podían salir de la esclavitud. Ellos estaban esclavos del sistema del faraón y no tenían control de su vida. Entonces, Dios decide rescatarlos. Pero antes de sacarlos hace algo muy importante. Le dice que tomen un cordero, lo sacrifiquen y pongan su sangre en la puerta de su casa. Esa noche iba a pasar un juicio sobre Egipto. Es decir, a ese ángel que Dios mandó para poner juicio sobre Egipto y poder sacarlos de la esclavitud, les dijo que cada puerta de las casas que tenían sangre, que representaba entonces que en esa casa no iba a venir la muerte, no iba a venir el juicio, porque ya ellos habían sacrificado el cordero que Dios había mandado a sacrificar para pasar sobre ese juicio que venía, es decir, para ellos estar cubiertos de ese juicio que venía de Dios. La Pascua significa pasar de largo, es decir, que ese ángel de la muerte que venía a poner juicio en Egipto por mantenerlos a ellos en esclavitud, cuando él veía la sangre en la puerta, significaba para él que esa puerta o esa casa la iba a pasar de largo y allí no iba a llegar la muerte, allí no iba a llegar el juicio. ¿Ok? Entonces esto es bien importante. Entonces esta sangre marcaba esa diferencia entre la salvación y el juicio. Miren qué importante está. Ahora, años después, vamos a irnos a años después, aparece Jesús. En la Biblia lo llama el Cordero de Dios. ¿Y por qué crees que lo llama el Cordero de Dios? Porque así como ese Cordero en Éxodo, en el libro de Éxodo, protegía a las familias de ese juicio de Dios, Jesús vino a dar su vida para salvarnos. Recuerden que nosotros hemos hablado de la crucifixión de Jesucristo y esa sangre que fue derramada en la cruz. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aceptamos que nosotros estamos marcados con esa sangre. Y fíjense que en Éxodo ellos marcaron la puerta con la sangre del cordero que ellos sacrificaron ante Dios para que pasara el juicio y la muerte sobre ellos. Pues lo mismo hizo Jesús y por eso nosotros celebramos la Pascua, o lo que le llamamos, pues lo podemos llamar en inglés el Passover. Significa pasar de largo ese juicio y esa muerte, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y por eso es que se trata de que no es por obras, sino de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, esto no fue casualidad. Aquí podemos ver cómo Dios estaba actuando para salvarnos a nosotros de la esclavitud. Ahora, ¿por qué Jesús no vino solo a salvarnos en aquel momento, sino que Él prometió volver? Y cuando Él vuelva será diferente. Ya no vendrá como un cordero que se entrega, sino vendrá como un rey, que ya lo hablamos también hace un ratico. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, en la Biblia muestra tres momentos claros. Muestra Éxodo, un pueblo esclavo que necesitaba ser salvado. En Jesús, el cordero que trae la salvación. Y en su regreso, el rey que viene para hacer justicia. Pero ¿para qué viene Jesús? Bueno, establecer su reino significa que Él establecerá justicia, que Él derrotará el mal, que recompensará a quienes le siguieron y además de eso para mostrar que Él es el rey. Así que Él regresará a recuperar su reino. ¿Y cómo entonces Él reinará en la tierra? Esta parte confunde quizás a muchas personas porque la Biblia enseña que después de su regreso Jesús establecerá su reino. Esto significa que el mal ya no gobernará, habrá justicia real y Jesús tendrá autoridad total. No será este mundo caótico en el que vivimos hoy, sino que Jesús tendrá autoridad total.
sobre el mundo entero. ¿Y cuándo va a pasar esto? Probablemente te preguntarás cuándo va a pasar esto. Y la Biblia no dice exactamente cuándo va a ser, pero así como habían profecías con respecto a Jesús viniendo la primera vez, también en la Biblia hay muchas profecías de la segunda venida de Jesucristo, ¿ok? No dice un día específico, pero sí dice que nosotros debemos como cristianos estar preparados para esa segunda venida de Jesucristo. Es decir, en este momento Jesús vino como un cordero para nosotros decisivamente poner esa sangre en nuestro corazón, poner esa sangre en nuestra vida y decir, sí, yo acepto este sacrificio y yo me uno a esa justicia con Jesucristo, para que cuando Él venga a poner ese enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿de qué lado estarás tú? ¿De qué lado estarás tú para esos tiempos? ¿Estás listo para estar cerca de Jesucristo? Y hoy hemos visto cómo Dios actuó en Éxodo para salvar al pueblo de Israel, pero también hemos visto cómo Dios envió a Jesús como su cordero, es decir, como el cordero de Dios para salvarnos a nosotros. ¿Eres tú de aquellos que ha puesto su esperanza en Jesucristo? ¿Eres tú de aquellos que ha puesto la marca de esa sangre de Jesucristo en tu corazón? La segunda venida de Jesucristo no es solo un evento futuro, sino que es un llamado a mirar nuestra vida hoy. Es decir, es preguntarnos dónde estamos nosotros poniendo nuestra confianza. ¿Qué seguimos y en quién descansamos? ¿Tenemos ídolos o nosotros creemos en Dios? ¿Hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo? Y entonces, ¿qué debemos hacer con toda esta información? Porque quizás nos asustamos, nos confundimos, quizás este tema nos asusta un poco, pero yo quiero decirte hoy que este tema tiene un propósito y es invitarnos a vivir de manera diferente, es invitarnos a vivir con fe, es invitarnos a vivir con esperanza, es invitarnos a vivir con una relación con Dios, porque el final no se trata solo de entender el futuro, sino de cómo vivimos hoy. Y la segunda venida de Jesucristo para nosotros representa esperanza. No debe generarte miedo. Representa para nosotros que el mal no tendrá la última palabra. Representa que la injusticia no será para siempre y que Dios cumplirá todo lo que prometió. Jesucristo vendrá para poner su reino, para establecer su reino en la tierra. Pero hoy te invito a reflexionar y que te conectes el próximo episodio, porque hablaremos del nuevo nacimiento, como lo dijo Jesucristo, que necesitamos nacer de nuevo para nosotros ser parte de este reino. Gracias por estar aquí una vez más. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima semana en Un Cafecito con Angie.